¿Te has preguntado alguna vez si los videos, shorts, reels y demás contenidos que ves en las redes sociales afectan cómo te sientes? Yo lo descubrí y cambió por completo mi perspectiva. ¿Quieres saber cómo? Por favor, por favor. Pues yo te lo muestro. Bienvenido a Miga Inspira. En estos últimos años, viendo videos en mis tiempos libres por medio de las redes sociales, deslizaba y deslizaba el dedo por la pantalla, al igual que muchos de ustedes lo están haciendo en este momento, buscando contenidos para entretenerme, liberar algo de estrés y que de repente me alejaran por unos instantes de mis preocupaciones. Pero hubo un momento donde empecé a darme cuenta de que sin notarlo en mis sugerencias de videos, shorts y reels estaban empezando a salir cada vez contenidos más oscuros, por llamarlos de alguna manera. Unos contenidos que criticaban a otras personas de una manera más destructiva que constructiva. Otros contenidos que invitaban al odio, a la violencia, a la venganza. Otros contenidos que buscaban sacar risas por medio de la burla, hacerles bromas crueles a otras personas, otros contenidos que mostraban noticias falsas, desinformando a las personas y haciendo que muchos crean cosas que no son ciertas. Otros contenidos vacíos buscando mostrar superficialidad, el dinero fácil, el derroche de dinero como una práctica cool. Y ver a diario todos estos contenidos estaba empezando a afectarme. Estaba empezando a ser menos empático, mi forma de ver la vida era menos positiva, mi concepción sobre la humanidad era más pesimista y desperdiciaba gran cantidad de tiempo que podría estarle dedicando a los que quiero y en poner mi granito de arena en este mundo. Fue entonces cuando decidí cambiar por completo lo que estaba haciendo y empezar a alimentar mi cerebro y mi corazón con contenidos que realmente me llenaran como persona, contenidos que me hicieran reír de emoción por ver la felicidad de otros ante situaciones donde milagrosamente llegaban a su vida cosas y mensajes que no esperaban. Contenidos que probaran que en este mundo los buenos somos más y que todavía existen seres humanos con valores, principios y bondad en su corazón. Contenidos mostrando apoyo a las personas que salen todos los días a trabajar honradamente o también a aquellos que por una u otra condición no pueden trabajar pero igual luchan por hacer las cosas bien. Fue allí que cambié todas estas suscripciones de aquellos contenidos que en lo personal sentía que no me ayudaban con ese propósito. Empecé a suscribirme a canales como los de Alexis Oman, César Miguel, Manuel Conecta, Luis Carlos Rodríguez, José Seila, Soy Rosel, Pablo Esposito y Velos Maki, quienes vienen realizando una labor titánica de ayudar a las personas que más lo necesitan a ser felices, a lograr sus sueños, a no rendirse y a no sentirse solos. Creadores de contenido que quieren dejar una huella positiva en este mundo. Quiero aclarar que también hay muchos otros creadores de contenido que no muestran este tipo de acciones en sus canales y en sus videos, pero que igual de manera privada ayudan a otras personas, crean fundaciones para apoyar causas humanitarias e inspiran a otros para hacer el bien, y de los cuales también quiero resaltar el esfuerzo y el arduo trabajo que realizan para crecer en las redes sociales y así pueden ayudar a más personas. Al hacer este cambio en mis suscripciones, todas mis sugerencias en estas plataformas y redes sociales cambiaron por completo. Cada notificación que recibía ahora era sobre una acción inspiradora, una persona más viendo salir a sus necesidades o personas transformando sus vidas para bien. Gracias a ellos he vuelto a encontrar mi sentido de propósito en esta vida. Me siento mucho más entusiasta, veo oportunidades en vez de obstáculos y también quiero ayudar a aportar en esa labor que están llevando a cabo estos creadores de contenido. No por querer pretender ser mejor que otras personas, sino para convertirme en una mejor versión de mí mismo. Por eso los quiero invitar a que se suscriban a los canales de estos creadores de contenido, que les den clic a sus videos para que ellos puedan seguir apoyando a más personas que tanto lo necesitan. Yo por mi parte, ya que por ahora no puedo ayudar económicamente a las personas que lo necesitan, he decidido empezar por regalarle abrazos a aquellos que están pasando por momentos difíciles
y mensajes de aliento a aquellos que están luchando contra las adversidades. Finalmente, toda acción que busque ayudar, no importa lo pequeña que sea, si es hecha de corazón, puede marcar una diferencia significativa para alguien. Tuve un amigo que hace unos años tomó la lamentable decisión de terminar con su vida, y siento que si esa mañana hubiese recibido un abrazo o un mensaje de aliento inesperado, podría haber marcado la diferencia, por lo cual también lo quiero hacer en su honor. Si conoces a más creadores de contenido que también estén poniendo su granito de arena por esta humanidad, pon su nombre en los comentarios para que podamos apoyarlos. Si tú compartes esta misión o quieres empezar a poner tu granito de arena, empieza por suscribirte a mi canal, dejarme un like y compartir este video con todos aquellos familiares y amigos que quieras que empiecen a limpiarse un poco de toda esta ciberoscuridad que nos está consumiendo. Les mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.